Entonces dice, el registro de comercio funcionará, fíjense lo que dice, ¿no? Funcionará bajo la dependencia del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Bajo la dependencia, ¿no ve? Y su organización administrativa y funcional se regulará por el reglamento respectivo. Entonces, el Fundempresa no es nada más ni nada menos que una administradora privada. En esencia, el registro de comercio es un órgano estatal que regula la constitución, creación de sociedades mercantiles en Bolivia. Entonces dice, hay una ley, hay un artículo que modifica la ley 1654 de descentralización administrativa del 28 de julio de 1995, que modificó el artículo 26 señalando lo siguiente. Artículo 5. Atribuciones. El prefecto en el régimen de descentralización administrativa tiene las funciones, atribuciones y además de las establecidas en la Constitución Política del Estado. Formular y ejecutar planes departamentales de desarrollo económico y social de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Planificación. Bueno, todo esto, jóvenes, era con la antigua Constitución Política del Estado. Con la nueva Constitución Política del Estado, ya la prefectura no tiene nada que ver con estos temas. Entonces ya se han modificado, ¿no?, todos estos artículos. Objeto del registro, que sería el artículo 27. Entonces ya saben, ¿no?, depende de un ministerio. El artículo 27, ¿qué es lo que nos dice? El artículo 27 nos dice objeto del registro. Objeto del registro. Ya, dice, el registro de comercio tiene por objeto llevar la matrícula de comercio. Las personas naturales o jurídicas comprendidas en el artículo 5, excepto las asociaciones accidentales o de cuentas en participación. Entonces, el objeto del registro es otorgar matrícula. Otorgar la matrícula de comercio. Con esta matrícula de comercio, en términos muy simples, es como el certificado de nacimiento que tenemos con nosotros como personas naturales. Con esta matrícula, las entidades mercantiles obtienen su personería jurídica. El Estado les reconoce sus derechos y obligaciones. Por eso es importante, para que una empresa sea legalmente constituida, debe tener su matrícula de comercio. Y anualmente hay que renovar esta matrícula de comercio, ¿no? Para eso se ha creado otra entidad recaudadora de recursos económicos, que es la AEM, la Autoridad de Empresas, ¿no?, que está siendo muy cuestionada porque se está tomando atribuciones que ya están en la ley, que ya tienen sus mecanismos de control, ¿no? Hay una serie de representaciones por las actitudes que tienen. El otro artículo, personas sujetas a matrícula. Entonces vamos a ver el otro artículo, que es el
artículo 28, y que dice personas sujetas a matrícula. Personas sujetas a matrícula. Bien, ¿qué dice? Deben obtener matrícula en el registro de comercio las personas naturales o jurídicas comprendidas en el artículo 5, excepto las asociaciones accidentales. ¿Por qué este excepto? Porque las asociaciones accidentales no son sociedades mercantiles. Entonces tenemos las sociedades colectivas, las sociedades en comandita simple, que es lo que vamos a ver más adelante, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas, las sociedades en comandita por acciones, ¿no? Y colateralmente las sociedades cooperativas, cuando tienen un giro el comercio. Entonces, a esas son las personas que necesariamente deben obtener su matrícula. Bueno, luego tienen ustedes los actos, simplemente se los voy a poner el título, el artículo 29, porque es bastante largo, ¿no? Ustedes lo van a repasar y puede ser pregunta de examen. Artículo 29 es como una especie de control de lectura que se toma en cuenta en los exámenes, ¿no? Actos y contratos, dice actos, los que tienen la ley me están siguiendo, y contratos sujetos a inscripción. Se nos borró. Bueno, la norma reza o dice, deben inscribirse en el registro de comercio. Se los voy a leer los más importantes nada más, ¿no? El régimen que riga las relaciones de los cónyuges y en su caso la liquidación de la sociedad conyugal por divorcio o separación de bienes, cuando el marido y la mujer o alguno de ellos sean comerciantes. Esto es sociedades familiares, sociedades colectivas. Las emancipaciones o las habilitaciones conforme a la ley, los que ya son menores de edad y se casan, salen del fuero familiar. Las resoluciones o sentencias que impongan a los comerciantes la prohibición del ejercicio de comercio, la interdicción contra los comerciantes pronunciada judicialmente. 4, los contratos de constitución de sociedades. Eso pueden ponerle un redondito ahí, ¿no ve? Que es importante. En el número 4 lo márquenlo con un redondito rojo. Todo acto en virtud en el cual
que se convierta, modifique o sustituye, revoque la facultad de administración del administrador. Ese también es importante. La apertura de establecimiento de comercio y de sucursales o agencias. Y los actos que modifiquen o afecten la propiedad de los mismos. 7. Los gravámenes y demandas civiles relacionados con derechos cuya mutación esté sujeta regida al comercio. La aprobación, adiciones y reformas estatutarias. Y en su caso las reglamentaciones, la designación de representantes legales y liquidadores y la remoción en caso de liquidación de sociedad, las fianzas de los directores y administradores y todos los obligados a prestarla, así como la cancelación y demás actos. Bueno, eso es lo más importante dentro de este artículo, ¿ya? ¿Qué es lo que se debe registrar obligatoriamente? Luego tenemos obligación de información al registro de comercio. O sea, dice todo comerciante, el artículo 30 está eso, ¿no ve? Obligación de informar. Hay que informar todo aquello que tiene que ver con los actos de comercio. A ver, se los escribiré nomás, porque si no van a decir, no nos ha dicho el licenciado. Obligación de información Licenciado, se ha abierto una pantalla. obligaciones de informar al registro. Ay, ¿qué ha pasado? Caracho. Ya, obligaciones de informar al registro, para que no se borre. Dice, el comerciante está en la obligación de informar al registro de comercio cualquier cambio o mutación relativa a la actividad comercial y la pérdida de su calidad de comerciante. Para tomarse nota de ello, en el registro citado, del mismo se hará respecto a las sucursales, agencias y establecimientos de comercio. Entonces, ¿qué tenemos que informar? Dice las mutaciones. Mutación es cambio, ¿no ve? Las mutaciones, ¿qué es lo que nos dice? Relativas a la actividad de comercio, que es lo más importante. Las mutaciones, aquí hay, no sé qué está pasando, mutaciones, mi máquina está fallando. Mutaciones de las sociedades mercantiles. ¿Ya? Bueno, el artículo 31, efectos del artículo 31, efectos
efectos del registro. No, efectos de la matrícula, efectos no. Efectos de la matrícula e inscripción. Toda causa tiene su efecto. Dice, la matrícula puede solicitarse al empezar el giro dentro del mes que le siga. Si el reglamento no fija término para ello, empero los actos y documentos sujetos a inscripción no surgen efecto contra terceros, sino a partir de la fecha de inscripción. Puede hacerse alterado el orden de presentación. Bueno, como verán, a partir de efectos de la inscripción, lo que surge, yo se los pongo en términos simples, surgen los derechos y obligaciones de las sociedades mercantiles. Bueno, eso es todo lo que podemos hablar del registro de comercio en los aspectos más importantes. No quiero ahondar más porque si no se van a empezar a dormir sobre el tema. Veremos qué es lo que tenemos. Bueno, ahora vamos a entrar a otro aspecto que es importante. Vamos a entrar en el capítulo 4. Bueno, vamos a entrar en otro capítulo. Vamos a copiarlo esto. Capítulo 4, y eso es importantísimo para ustedes. Nos habla de qué? Nos habla de la contabilidad. Bueno, supongo que esto ya lo han leído. Y si no, pues ahora empezamos a ver qué es importante. Entonces, en la contabilidad, ¿qué es lo que tenemos? El artículo 36. Vamos a ir al artículo 36 y nos dice obligación de llevar contabilidad. Obligación de llevar contabilidad. Eso es. Bien, ¿qué dice? Todo comerciante está en la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa. No se los escribo porque ustedes lo tienen en el libro, ¿verdad? Sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de sus actos y operaciones sujetos a contabilidad, debiendo además conservar en buen estado los documentos y correspondencia que les respalden. Bueno, aquí ustedes jóvenes ya tienen, ¿no ve? ¿Por qué hacemos contabilidad? No es porque
alguien nos haya dicho, ¿no ve? Está establecido en la ley. Entonces, por obligación, toda empresa que está reconocida como tal tiene la obligación de llevar la contabilidad. Vamos a ir un poco más adelante. Vamos a ir al artículo 37. Artículo 37. Los que tienen el código, pues me hacen el seguimiento. Creo que dice libros de clase de libros. Clase de libros. Bueno, estamos analizando aspectos importantes del Código de Comercio. Dice, el comerciante debe llevar, y ahí los que tienen la ley pueden subrayarlo, obligatoriamente. Eso, ¿no? Clase de libros, obligatoriamente. Los siguientes libros, diario, coma, mayor y de inventarios y balances, salvo que la ley, especialmente otros libros. Entonces aquí está la base de nuestra profesión, ¿no? ¿Qué libros debemos aprender a manejar? Primero, no es como están aprendiendo en la universidad, ¿no? Bautista, Álvarez Bautista, no sé si es varón o mujer, no me gustan estas caricaturas, por favor, sáquenlas. Perdón, licenciado, lo voy a cambiar. Porque ponen eso y es como hacerse la burla, ¿verdad? Cambien, no me gusta. Le estoy advirtiendo al señor, señorita que dice Álvarez Sí, Bautista, licenciado, presente. cambien sus logos. Eso está bien para sus chateos, no para clases. Entonces, los libros diarios, los libros mayores y de inventarios. Entonces, el libro diario casi ustedes no lo hacen. Adicionalmente a eso, ¿qué tenemos? Tenemos 3 tipos de comprobantes. Los comprobantes de ingresos, los comprobantes de egresos y los comprobantes de diario, que no es lo mismo que el libro diario. En el libro diario se registra lo que dice más abajo. Podrá llevar además, dice, aquellos libros y registros que estimen convenientes para lograr mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control. Estos libros tendrán la calidad de auxiliares y no están sujetos a lo dispuesto en el artículo 40, aunque podrán legalizarlos considerando necesarios para servir de medio de prueba como libros obligatorios. Bueno, dentro de estos, ¿qué libros se tienen? Actualmente tenemos el libro de compras y ventas IVA. Son 2 libros auxiliares. La libreta bancaria, las tarjetas de control de inventarios, el BIN card o tarjetas hechas manualmente. Entonces ahí tenemos ese tipo de libros. Bueno, el artículo 38, comerciantes por menor, dice, bueno, no vamos a tomar eso. Personas autorizadas para llevar el... Voy a saltar algunos, pero no es porque quiera, sino es por la importancia que tiene. El artículo 39. Artículo 39. ¿De qué nos habla? Nos habla de personas autorizadas para llevar contabilidad.
por lo que vamos a leer, se van a dar cuenta que no cualquier persona puede llevar la contabilidad. Está bien definido en la ley. Dice lo siguiente: la contabilidad será llevada por contadores legalmente habilitados, a quienes se aplicarán normas reglamentarias sobre responsabilidad, régimen de actuación, remuneración y la guarda de la reserva de la contabilidad, sin perjuicio de la responsabilidad del comerciante a quien prestan sus servicios. Bueno, esto un poco se ha distorsionado por la aparición de otras profesiones, como por ejemplo los administradores que llevan contabilidad, han hecho como conquista suya, ¿no?, llevar contabilidad. Los economistas también llevan contabilidad, han invadido nuestra área de trabajo. Pero dentro de las responsabilidades, ¿no ve?, está aquellas que son de orden civil, de orden penal. Y esas responsabilidades, jóvenes, están descritas en el Código Tributario. Ustedes revisen el Código Tributario y ahí van a encontrar qué tipo de responsabilidades asumen o asumimos los profesionales de la contabilidad. O sea que cualquiera no puede llevar, tiene que ser una persona legalmente habilitada. En la universidad tenemos eso, ¿verdad? Cuando terminan el tercer curso y están en cuarto, ya pueden optar a obtener su primer título profesional, que es el de contador general, que se asimila al título que otorga el Instituto Nacional de Comercio. Y luego, ¿no?, con ese título ya pueden elaborar estados financieros. Y luego la última fase de la profesión como auditores, ¿no? Como auditores también pueden llevar a hacer contabilidad, pero no pueden hacer dos cosas. Entonces ya saben ahí, tienen que tener título en provisión nacional. El artículo 40, forma y presentación de los libros. El conejito a veces me dice, profe, hoy qué día es. Por favor, apaguen sus micrófonos. El artículo 40 nos habla de forma de presentación de los libros. Es algo que ustedes se olvidan. Bueno, no se olvidan, sino que no les enseñan. Y está escrito aquí. Se los leo taxativamente. ¿Qué es lo que dice? Los comerciantes presentarán los libros que obligatoriamente deben llenar, encuadernados, foliados, a un notario de fe pública para que, antes de su utilización, incluya en el primer folio de cada uno acta sobre su aplicación que se le dará con indicación del nombre de aquel a quien pertenezca y el número de folios que contesta, fechada firmada por el notario interviniente, estampado además en todas las hojas el sello de la notaría que lo autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos. Bien, bueno, esto un poco cambió con la aparición de la nueva tecnología computarizada. Sí, antes había que hacer libros empastados de 6 hojas, de 10 columnas, de 20 columnas, bueno, había que hacer eso, ¿no? Hoy ya no, ahora ya es sistema computarizado. Pero una vez que se inicia y se termina la contabilidad,
siempre debe estar registrado el acta que contenga la fecha de inicio y la fecha de conclusión de los libros. Eso hay que hacerlo siempre. Y si no lo presentan, van a hacer cargo a sus clientes por la AEAM, por la Autoridad de Empresas. También serán válidos, dice, también serán válidos los asientos y anotaciones que se efectúen por cualquier medio mecánico, electrónico, sobre hojas removibles o tarjetas, que posteriormente serán encuadernadas correlativamente para formar los libros obligatorios que serán legalizados, siempre que faciliten el conocimiento de las observaciones y sirvan de prueba clara, completa y fidedigna. O sea, no cambia. Fíjense, este código es del año 78, me parece. Ya hablábamos de métodos mecánicos y electrónicos. La autorización para su empleo será otorgada por el Registro de Comercio, a pedido del interesado, requiriendo resolución fundada sobre la base de dictamen de peritos, del cual podrá prescindirse en caso de existir antecedentes de utilización respecto del procedimiento propuesto. Bueno, ahora ya como todo es una forma de hacer, ya no se necesita esa autorización porque está aceptada de forma general. Cuando se trate de sociedades por acciones, la autorización se le otorgará previo dictamen favorable del respectivo órgano administrativo de control. Bien, entonces ya saben cómo hay que presentar los libros. Vamos a este otro aspecto que también es importante y además es principio de contabilidad, ¿no? Es principio de contabilidad del artículo 41. Idioma y moneda. Es un principio de contabilidad, por si acaso, jóvenes. Ya estaba escrito hace muchísimos años en el Código Napoleónico. Ya estaba en qué idioma. Posiblemente mucho después salió el principio de contabilidad de idioma y moneda. Así que ya tienen un principio que tienen que ir repasando. ¿Qué dice? Los asientos contables deben ser efectuados obligatoriamente en idioma castellano. Esto es para todos los países de habla hispana. No lo vamos a hacer para Francia, para Estados Unidos, ¿no ves? Es para todos los países de habla hispana. Expresando sus valores en moneda nacional. En moneda nacional de cada país. En Bolivia será el boliviano, en el Perú será el sol, en Chile será, ¿no? Y así sucesivamente, cada país, en los Estados Unidos el dólar, ¿no? En idioma castellano expresando sus valores en moneda. Sin embargo, aquí viene algo que abre la ley, para fines de orden interno podrá utilizarse un idioma distinto al castellano y expresar sus valores en moneda extranjera. Entonces se puede manejar ambas, moneda nacional y moneda extranjera. Pero eso no implica hacer doble contabilidad. Una contabilidad con unos valores y otra contabilidad con otros valores. La expresión de los estados financieros, de los registros contables, en ambos